consecuencias al no congregarnos. ¿Por qué este tema? Porque recuerde usted que el apóstol Pablo decía y exhortaba a que no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, decía Pablo. Hay momentos, hay circunstancias donde no se puede, como muchas iglesias que no pueden congregarse en este momento de manera física. Pero en condiciones normales, lo que se espera es que una persona no agarre la mala costumbre de no congregarse. O sea, que el congregarnos sea lo normal. Que de manera general nosotros nos congreguemos. Y si en alguna ocasión no me puedo congregar, es por trabajo, es por estudio, es por enfermedad o por una situación bien particular que esté pasando. Pero que no sea costumbre el que no nos congreguemos. Cuando la iglesia está activa para que nos congreguemos. Por eso el tema es consecuencias al no congregarnos. Y lo primero que debemos entender o tener claro es que esto de congregarnos no se trata de un terrorismo espiritual. No se trata de un terrorismo espiritual, de estar juzgando, criticando, vigilando, persiguiendo al que no se congrega. No, más bien de lo que se trata es de que nosotros respondamos a esta interrogante: ¿qué pasa si no me congrego? ¿Qué sucede cuando yo no me congrego? No estoy diciendo qué sucede cuando hay un sábado que Manuel no puede venir. Pues no hay problema. La pregunta es: ¿qué sucede cuando no me congrego? Cuando no es un sábado. Cuando en un mes pierdo 3 sábados. En el siguiente mes perdí 2 sábados. En el siguiente mes también perdí otros 2. Esa es una manera de no congregarse de manera normal. La fortaleza espiritual se desarrolla en un gimnasio espiritual como es la congregación. Cuando no me congrego, hermanos, la musculatura espiritual se desvanece. Así de sencillo. Así como una persona que está acostumbrada a ir a un gimnasio físico y va 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, pero ya tiene un par de meses que no va al gimnasio, su musculatura física va disminuyendo, se va debilitando. Ya no se le van a ver aquellos músculos que estaba adquiriendo en el gimnasio. Entonces, espiritualmente pasa igual. Cuando no me congrego, la musculatura espiritual de nuestra vida se desvanece, se va debilitando. Nadie me va a decir que es igual el creyente que no se congrega con el creyente que está congregándose. El que se congrega está adorando, exaltando, está atento a la palabra, está escuchando las informaciones, los anuncios, está participando de la vida de la iglesia. El que no se congrega no está participando en nada de eso. Observemos algunos de los resultados que aparecen cuando pretendemos vivir en nuestra propia fuerza, echando mano de nuestra propia capacidad, de nuestras propias emociones y en algunos casos hasta de nuestra propia racionalización, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios argumentos, que a veces no tienen nada que ver con lo que Dios dice en la Biblia. Así que resultados al no congregarnos. Quiero compartirle 4 de manera rápida porque ya sabe que tenemos tiempo limitado en nuestra reunión general. Primero, confiaremos en la autosuficiencia. Si yo no me congrego, yo estoy confiando en mi autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia?
¿Quién es un autosuficiente? Mire qué tremendo, que según la Real Academia Española, dice que un autosuficiente es alguien que no necesita de otro. Autosuficiente, dice la Real Academia, no lo digo yo, es un pedante, prepotente o alguien que se basta a sí mismo. El que se basta a sí mismo no necesita de la iglesia, no necesita congregarse, porque él considera que se basta a sí mismo con lo que él haga. En términos espirituales podemos asumirlo a aquel que dice: no necesito de Dios, ni necesito de la casa de Dios tampoco. Veamos algunos versículos y quiero que abra su Biblia y miremos el Salmo 37, 35. Vamos a ver 3 escrituras. Salmo 37, 35. Dice el salmista: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. El autosuficiente se enaltece. El autosuficiente se extiende en su propia capacidad, como un laurel verde. Y el Salmo 73, 2. Adelántese ahí algunas hojas y busque el Salmo 73, 2. En cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos también. Y el Salmo 73, segunda de Timoteo, váyase al Nuevo Testamento y busque la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Unos versos que nosotros nos conocemos porque lo hemos leído muchas veces. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ojo, porque no solamente un hombre inconverso puede ser amador de sí mismo. Yo, siendo cristiano, puedo ser amador de mí mismo. Hay creyentes que pueden ser amadores de sí mismos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Como se puede vanagloriar un inconverso, me puedo vanagloriar yo también. Esto no solo es para los de afuera. Soberbios. Soberbia puede haber en una mujer sin Dios y soberbia puede haber en una mujer con Dios. Blasfemos, desobedientes a los padres. Rebeldes pueden haber entre jóvenes inconversos y rebeldes pueden ser hijos convertidos también. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Ojo, puede haber un esposo de una mujer donde no sirven ni conocen de Dios y ese esposo o esa esposa ser intemperante, pero también puede ser un matrimonio cristiano donde el hombre es intemperante, donde la mujer es intemperante para ese hombre. Crueles. Crueldad podemos ver en el mundo y crueldad podemos ver en el cristianismo también.
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo Pablo a Timoteo: a estos hombres y mujeres evita. Hay que evitar a cualquier tipo de persona que tenga estos problemas. Se lo dijo Pablo a Timoteo. No le dijo: acércate a él para que lo convenzas. Es que no se va a convencer. No le dijo: guarda rencor contra él. No podemos guardar rencor. No le dijo: maldícelo. No le dijo: humíllalo. Solamente le dijo: a estos evita. Segundo lugar, estamos viendo consecuencias cuando no nos congregamos. Segundo lugar, viviremos en incredulidad y en falta de fe. Porque cuando venimos a la casa de Dios nos llenamos de fe, nos llenamos de ánimo, nos llenamos de motivación, nos llenamos de muchas cosas importantes. Nos llenamos de esperanza, de fuerza. Nos llenamos de fe. Y cuando no nos congregamos, viviremos en incredulidad y en falta de fe. Estas cosas vienen como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. No aumenta nuestra fe. Podemos perder la fe porque no estamos oyendo la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 11:1 ya lo dice, que es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nos congregamos, seguimos creyendo que aquellas cosas que no vemos van a venir de parte de Dios, aunque no las estamos viendo. ¿Cómo viene la fe a mi vida? En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice la palabra que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando me congrego y escucho y atiendo la palabra del Señor. Y hay un salmo que me encanta mucho. En el Salmo 119 me gusta mucho esas palabras del rey David. El salmista David dijo en el verso 11 de Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la manera para no pecar contra Dios? Guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. Entre menos guardo la palabra de Dios en mi corazón, más propenso voy a estar a pecar contra Dios. Entre más guardo la palabra del Señor en mi corazón, entre más la atesoro y la cuido, menos posibilidades habrán de pecar contra Dios. Punto número 3. Tercera consecuencia cuando no nos congregamos. Hermanos, cuando no nos congregamos podemos caer en el desagradecimiento. Podemos ser creyentes desagradecidos. Cuando no nos congregamos vamos a caer en el desagradecimiento. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque estamos agradecidos. La gratitud que tenemos por lo que Dios nos ha dado, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos, la salud que tenemos, el trabajo que tenemos, que no estamos muriéndonos en un hospital del virus, que no estamos con un cáncer terminal, que no estamos en una cárcel, que no estamos en un hospital a punto de que nos corten una pierna por las
por la forma, por la bendición que Dios nos ha dado y de cómo nos tiene, venimos agradecidos a la casa del Señor. Y es un problema. Es un problema porque hay creyentes que están bien físicamente, están bien económicamente, están disfrutando de muchas cosas y no vienen a congregarse a la casa de Dios. Y hay otros que están mal, y porque están mal económicamente o en otros problemas familiares, tampoco vienen a congregarse a la casa de Dios. Es complicado. Se baja la vista de Dios. Cuando caemos en el desagradecimiento, se baja la vista de Dios y ya no se le atribuye a Él las victorias ni los logros, ni se le da gracias tampoco. Cuando no hay gratitud, no vemos a Dios en medio de nuestros triunfos. Cuando no hay gratitud, no vemos la mano de Dios guardando a nuestros hijos. Cuando no hay gratitud, no vemos a Dios. Aunque Él nos esté bendiciendo, aunque Él nos esté prosperando, aunque Él tenga bien a nuestra familia, en nuestros, ya sea aquí, en Estados Unidos o en otro país, no vemos la mano de Dios. Nos parece que el bien que nuestra familia está disfrutando es natural, es normal. No, no es normal. En todo lo bueno que pasa en la vida suya y de su familia está la mano del Señor. Y por gratitud a eso, usted y yo nos congregamos. En ese espacio, hermanos, no podemos dejar de mencionar hombres que perdieron de vista lo que Dios les había dicho. Hay hombres que se perdieron, como el caso del rey Saúl, el caso de Sansón, el caso de Elí, el caso de Coré, porque no fueron agradecidos. Y lamentablemente, estos hombres terminaron muertos todos. Saúl terminó muerto de una manera terrible en una batalla. Fue tan grande su orgullo, porque tuvo un orgullo y una prepotencia que nunca se le quitó, nunca se le quitó. No empezó así su ministerio de rey. Su trabajo de rey no lo empezó así. Lo empezó con un corazón tierno y humilde, pero se engrandeció, se llenó de orgullo y de vanagloria. Fue tan grande su orgullo que a la hora de morir un enemigo lo iba a matar. Y solo para que no quedara escrito, para que no se dijera que el enemigo lo había matado, le dijo a un soldado de él: empújame, le dice. Ahí enterró la espada y le dijo: empújame. Para no darle gusto de que el otro lo había matado, puso a otro a que lo empujara y ahí se murió. Sansón, yo lo he dicho muchas veces aquí, desde que nació tenía el Espíritu de Dios que se posó sobre él y lo llenó. Un hombre ungido, un hombre lleno de Dios, con un propósito hermoso, el llamado único que nadie tenía en la tierra, solo él: liberar al pueblo de Dios de los filisteos. Pero terminó muerto. Le sacaron los ojos, hicieron el ridículo con él en un templo y ahí se murió con 3,000 personas. Elí, también un hombre de Dios que no escuchó el consejo de Dios, se volvió terco y necio. En un momento que había una batalla, que una de sus hijos murió, fue tremenda la impresión de él. Estaba sentado en una silla, se fue para atrás y se desnucó. Ahí murió también. Lo que le quiero decir es que hay consecuencias en la vida de una persona. Tal vez la consecuencia no va a ser que muramos, pero va a ser que muchas cosas se pierdan o que fracasemos en algunas áreas cuando no entendemos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y el último punto, termino con este punto, cuarto punto: cuando no nos congregamos tendremos dureza en el corazón. Y la dureza viene como resultado de la suma de todas las tres cosas anteriores. Vamos perdiendo una cosa,
vamos perdiendo la otra, vamos perdiendo la sensibilidad, vamos perdiendo la humildad, vamos perdiendo lo que dijimos en el número 3, la gratitud a Dios, y terminamos endureciendo el corazón. Y cuando la gente endurece el corazón, ni para atrás ni para adelante. No se puede. Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es una afirmación. Bienaventurado el hombre y la mujer que siempre teme a Dios. El temor a Dios es de todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Pero el hombre que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando el corazón se endurece, no nos puede esperar el bien. Irremediablemente, dice la Escritura, vamos a caer en el mal, en el mal. Gente que endurece su corazón con Dios va a caer en el mal. Si alguien endurece su corazón, no le diga a usted, no se preocupe, le va a ir bien. No, no le va a ir bien. Aquí dice que el que endurece su corazón caerá en el mal. Y no es culpa suya, no es culpa de Dios. Es culpa de la misma persona que decidió endurecer su corazón. Y en Zacarías 7:12. Zacarías viene siendo el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, por ahí. Zacarías 7:12. Escuche este versículo porque es importante. Y pusieron su corazón como diamante. O sea, pusieron su corazón duro. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Lo que dice la Escritura es que cuando una persona pone su corazón como diamante, como piedra, lo pone, endurece su corazón, entonces para no oír la palabra y el consejo de Dios, eso lo que provoca es gran enojo de parte de Dios. Hermanos, no lo digo yo, lo dice el libro de Zacarías. Cuando alguien endurece su corazón y cuando no quiere oír la palabra de Dios, no quiere oír el consejo de Dios, usted no se enoje contra la persona. El pastor no se puede enojar con nadie. El predicador que está aquí no se puede enojar con nadie. El gran enojo vendrá de parte de Dios para esa persona. Así lo dice la Biblia. Así que hay consecuencias cuando una persona, teniendo la posibilidad de congregarse, no se congrega. Es como la consecuencia que hay con una persona que siendo creyente se va del camino cristiano. En otras palabras, cuando una persona se descarría de los caminos cristianos. La Escritura dice que la ira de Dios y el furor de Dios está en contra de los que le abandonan.
una persona que ha sido cristiana abandona a Dios, después anda con la ira y el furor de Dios. Furor, no el enojo, furor, que es más fuerte. La ira y el furor de Dios la anda en las espaldas, dice la Biblia. Pero ahí mismo dice en el versículo, pero dice ahí, la bendición y la gracia de Dios es para los que se acercan a Él. Si esa persona decide acercarse a Dios, de manera inmediata la gracia, el amor y el cuidado de Dios va a estar con ella también. Así es Dios. Así es Dios. Enojado y estricto cuando tiene que serlo, misericordioso, amoroso y tierno cuando tiene que serlo también.